Finalmente Rusia borrará a la OTAN de la paz de la Tierra. Hace unas horas el prestigioso medio El Político publicó un exhaustivo informe que detalla cómo Putin finalmente enterrará a la Organización del Atlántico Norte. El informe detalló cómo Rusia atacaría en un primer momento a los países bálticos y que frente a la posibilidad de una guerra nuclear la alianza militar de la OTAN dudará en aplicar el artículo 5, que invoca una respuesta masiva de los países de la OTAN ante una agresión, lo que conllevaría como consecuencia la caída final del bloque belicista. El informe analizó la capacidad militar de los países de la Unión Europea, afirmando que Europa no está preparada para la guerra. Te traemos el informe completo, no cambies de canal. ¿Podrá Europa defenderse por sí sola de un ataque ruso? Es una cuestión que hasta ahora ha sido materia de ficción, pero a raíz de la invasión de Ucrania por parte del Kremlin y con el ascenso de Donald Trump en las encuestas, es un problema al que se enfrentan de repente los políticos europeos que provocan constantemente a Rusia. Según se informa, el ex y posiblemente futuro presidente de Estados Unidos ha dicho a funcionarios de la Unión Europea que no acudirá en ayuda del continente europeo si es atacado. En ese contexto, décadas de reducida inversión en la industria militar marcarían el inicio del fin para los países beligerantes de la Unión Europea, advirtió la publicación citando oficiales militares actuales y anteriores. El informe describe el escenario de un posible ataque ruso contra Europa con las siguientes palabras. Es el año 2027. Trump se encuentra en el tercer año de su segunda presidencia. Ucrania sigue luchando, pero la ayuda occidental se ha agotado y las líneas del frente han estado congeladas durante meses. En el otro lado del mundo, el enfrentamiento sobre Taiwán entre Beijing y Washington está empeorando. Entonces es cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, decide atacar. Misiles golpean la base aérea de Amari en Estonia. Cientos de miles de tropas en el distrito militar de Leningrado de Rusia, endurecidas por años de guerra en Ucrania y equipadas con cazas furtivos Sukhoi Su-57, tanques, drones, cohetes y sistemas de artillería móvil capaces de disparar miles de proyectiles al día gracias a años de economía de guerra, se estrellan contra el este de Estonia. Las primeras tropas afectadas son la Fuerza de Presencia Avanzada Mejorada de la OTAN, compuesta por 2.200 soldados multinacionales, encabezada por el Reino Unido y reforzada por unos 10.000 soldados estonios y miles de voluntarios locales más. Caen bajo el golpe aplastante de Rusia, pero han hecho lo que debían hacer. Las tropas internacionales han sido colocadas allí más como una fuerza de disuasión que como una fuerza de combate, para poner vidas extranjeras en juego y demostrar determinación. Michel Goya, ex coronel del ejército francés e historiador militar, declaró sobre la actual presencia de la OTAN en los países bálticos, que su presencia es más simbólica que militar, pero es importante, dijo. Añadió, muestra solidaridad, que estamos dispuestos a morir por Estonia, y también envía el mensaje a los rusos: si queréis invadir Estonia, tendréis que matar a los británicos y a los canadienses, declaró el ex coronel. Sin embargo, en este escenario, el caballero blanco de Europa tiene pocas intenciones de acudir al rescate. Trump ha redirigido la mayoría de las tropas y equipos militares estadounidenses estacionados en el continente al Indo-Pacífico. De todos modos, ya le ha indicado a Putin que no le molestaría en absoluto un acto de agresión en los países bálticos. Trump podría potencialmente socavar la disuasión de la OTAN con un tuit, dijo Benjamin Tallis, miembro del grupo de expertos del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores. En cuestión de días, Rusia controla el este de Estonia, hogar de gran parte de la minoría étnica rusa del país. El Kremlin declara que la región ha regresado a la patria y extiende su paraguas nuclear sobre los territorios recién conquistados. El ex embajador de Estados Unidos en Polonia, Daniel Fried, dijo: si los rusos sienten que pueden salirse con la suya, ocuparían partes del este de Estonia, manifestó. El ataque de Rusia pondría a Europa en un dilema. Putin se ha abstenido de atacar a toda la alianza. Entonces, ¿debería Europa arriesgarse a sufrir represalias nucleares en el este de Estonia? ¿O no hacer nada y no solo permitirle a Putin una victoria fácil, sino también convertir las garantías de seguridad del artículo 5 de la OTAN en letra muerta?
y permitir que el presidente ruso logre su deseo, una victoria aplastante. La balanza se inclina a admitir la victoria rusa debido a décadas de deficiente inversión militar europea, declara el informe. ¿Qué posibilidades hay de que se produzca tal escenario? Putin insiste en que la idea es ridícula. Rusia no tiene ningún motivo, ningún interés geopolítico, ni económico, ni militar para luchar con los países de la OTAN, dijo en diciembre el líder ruso. Pero también dijo lo mismo sobre Ucrania. En cualquier caso, el sonido de alarma es cada vez más fuerte. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advirtió en una guerra para apedrear a Occidente que si Rusia no es derrotada en Ucrania, Rusia atacará a los países bálticos dentro de 5 años. Causó pánico en las capitales europeas y evaluaciones de cuándo podría ocurrir el hecho, en 3, 5, 10 o 20 años. Sin embargo, están de acuerdo en una cosa. Europa no está preparada para la guerra. Sin Estados Unidos, la Unión Europea no tiene ni el equipo militar ni la mano de obra para enfrentar a Moscú en un conflicto de alta intensidad. Los europeos no tienen capacidad para defenderse, afirmó Daniel Fried, ex embajador de Estados Unidos en Polonia, y señaló: la defensa de los países bálticos requeriría importantes recursos militares estadounidenses. A diferencia de Europa, Rusia gasta el 4,4% de su Producto Interno Bruto en defensa y se cree que esa cifra es mucho mayor. Tiene un ejército más grande con más tanques, sistemas de artillería y aviones que los europeos. En otras palabras, la Unión Europea no tiene ninguna posibilidad sin Estados Unidos. Y muy probablemente ni siquiera con ella. Aunque los líderes europeos han comenzado a hablar de aumentar la preparación de sus ejércitos, todavía tienen que comenzar a convencer a su público de los sacrificios que esto implicará. Pasar a una posición de guerra requeriría enormes cantidades de dinero, muchas más tropas en el flanco oriental de Europa, una mayor coordinación entre las capitales y un cambio en la opinión pública. Para prepararse para lo peor, los países europeos deben gastar, dice Gesine Weber, investigadora del Fondo Marshall alemán. En 2006, los ministros de defensa de la OTAN acordaron que cada país miembro asigne el 2% del Producto Interno Bruto a la defensa. A pesar de la presión de Ucrania y Washington, solo 11 de 31 miembros alcanzan ese objetivo. El dinero es un tema delicado para los políticos. El gasto de guerra prácticamente significa menos dinero para la protección social y la transición a la energía verde. Y no debemos olvidar la pandemia de la que la economía occidental aún se está recuperando. Problemas en las cadenas de suministro, fábricas que ya no funcionan, falta de materias primas y mano de obra. El bloque europeo está en uno de sus peores momentos. También está la cuestión de si se puede otorgar a Bruselas la autoridad para tomar decisiones de seguridad en nombre de todo el bloque. Seguramente habrá resistencia entre los miembros. Mientras tanto, algunos países de la Unión Europea están intentando desarrollar sus propios arsenales nucleares. Francia y Gran Bretaña ya tienen armas nucleares, pero la cuestión es si podrían ponerlas al servicio de sus aliados y en qué condiciones, dice Camille Grand, ex subsecretaria general de la OTAN, y ahora destacada asociada política de la Conferencia Europea de Relaciones Exteriores. Gran Bretaña tiene alrededor de 200 ojivas, que contribuyen en parte a la defensa de la OTAN. Francia tiene alrededor de 300, pero se dedican únicamente a la defensa nacional. Esto plantea otra pregunta. ¿París o Londres se arriesgarán a una guerra nuclear en su territorio para detener un ataque ruso contra Tallin o Varsovia, siendo que se enfrentarían al país con mayor cantidad de ojivas nucleares? Definitivamente, Europa se encuentra en una situación complicada por su condición de vasallo de la potencia imperialista, con lo que concluye el informe. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.